¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, feliz Día de la Patria. Estamos festejando un día muy importante para la Argentina, la independencia, y simultáneamente la muerte de un expresidente, ¿sí? En una fecha patria, la de Fernando de la Rúa, independientemente de lo que fue su gestión, fue un hombre de la democracia, definitivamente. Va a ser velado en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Congreso de la Nación. Se ha decretado 3 días de duelo por la pérdida de la vida del expresidente Fernando de la Rúa, como consecuencia de algunos inconvenientes de tipo cardíaco. Tenía problemas cardíacos desde hace tiempo ya Fernando de la Rúa, y bueno, en esta oportunidad parecía ser que no pudo resistir y finalmente perdió la vida. Una vida dedicada a la política, con una reconocida tarea como legislador, como intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya gestión lo catapulta hacia la candidatura a presidente. Y después, con errores propios y provocados por la misma vida política argentina tan complicada, finalmente terminó, no tuvo la fortaleza para resistir un montón de cosas, ni tampoco tuvo quizá la experiencia. No es lo mismo manejar una intendencia que un país, y con el agregado que es la Argentina, ¿no? Pero bueno, es un presidente de la democracia. O fue un presidente de la democracia. Bueno, en un minuto nada más voy a hablar con Alejandro Safarov, licenciado en Relaciones Internacionales, porque es importante que vayamos entendiendo de qué se trata el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, ¿no? Alejandro, entiendo yo, tiene claro algunos aspectos y me pareció importante compartir su información o su conocimiento con ustedes. En un minuto voy a estar con él. Mientras tanto, seguimos analizando la política. Y yo creo que se ha naturalizado el hecho de que los políticos nos mientan sistemáticamente. ¿Sí? Esto ya es natural. Y esta naturalización de estas conductas es peligrosa, sí, claro que es peligrosa. Si no, no estaríamos como estamos. Además, la tolerancia acumulada ha hecho que en el país la hipocresía de los políticos haya alcanzado niveles, diría yo, escandalosos. Lo estamos viendo en la actualidad. Ahora, lo peligroso, creo, es esta suerte de acostumbramiento de la sociedad a la mentira. Ya no nos importa, pareciera ser, el tema de la mentira. El silencio o la indiferencia frente a la mentira, además, nos mete como sociedad dentro de este juego que ya es perverso. Es decir, políticos que nos mienten, ciudadanos que reaccionamos con natural actitud frente a la mentira. Es un juego, me parece a mí, perverso. Y en este sentido, cabe preguntarse qué vamos a hacer con nuestra memoria. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a ponderar nuestra memoria a la hora de tomar decisiones? ¿Por qué tenemos la memoria tan corta? Son preguntas. ¿Vamos a seguir permitiendo que nos gobierne la hipocresía? Aquí también hay otro fenómeno para analizar, que es la falta de integridad ética, no tan solo de los gobernantes, sino también de los gobernados. ¿Sí? Es decir, las dos partes tienen una cuota de responsabilidad. Y usted me podrá decir, ¿pero qué culpa tenemos nosotros, los ciudadanos? Y me parece a mí que la respuesta está en el voto de confianza que amplios sectores de la sociedad están dispuestos a dar, con su voto, naturalmente, a quienes de nuevo lo están engañando en la cara. Y lo van a seguir haciendo. Esta es la cuota de responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Maquiavelo, lo conoce, ha resumido el verdadero significado de la mentira en este contexto. Maquiavelo dice, es un instrumento del poder.
Es decir, la política utiliza la mentira para ejercer el poder. Y como tenía algo de tiempo, porque estamos en receso, venimos de 2 feriados, o estamos transcurriendo 2 feriados, consulté a George Orwell, que es un novelista británico que participó en la Guerra Civil Española, integrando las famosas brigadas internacionales, que escribió lo siguiente: el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras parezcan verdades y que el asesinato parezca respetable. Ya Orwell, en aquel tiempo, anticipaba lo que estamos padeciendo hoy, que es el fenómeno de la posverdad. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe quién lo hizo? La política. Y esta conducta, créame, está ocasionando efectos devastadores para la democracia. ¿Cuándo se va a corregir esto? Y mire, la verdad, no tengo la respuesta en este momento. En un minuto vuelvo y conversamos sobre el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, con el licenciado Alejandro Zaffarov. Gracias, director, muy amable. El licenciado Alejandro Zaffarov con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien. Mucho gusto, Bueno, encantado de estar de acá. Alejandro a Alejandro. Así es. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, venía pensando, porque me parece un tema, además de los temas coyunturales y urgentes que abordamos todos los días, me parece importante intercambiar algunos conceptos respecto de lo que significa la importancia del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. ¿Esto es positivo? Es muy positivo, es muy positivo. Son muchísimos años de negociaciones, muchos gobiernos, tanto por supuesto, de Argentina y Brasil, que vienen negociando o por lo menos intentando un acuerdo ya desde la década, fines de la década de los 90. Y bueno, no se pudo, no se logró, pero creo que estamos en una coyuntura internacional precisa para que eso suceda. El Brexit de Gran Bretaña, el tema de este inicio de guerra comercial de China y Estados Unidos, genera toda esta disposición por parte de los europeos de pensar en abrir el mercado, el segundo mercado más importante tal vez en cuanto a poder adquisitivo de la población del mundo después de Estados Unidos, 500 millones de europeos, 28 países. Entonces, realmente es un acuerdo, hay un antes y un después en el comercio para el Mercosur con este acuerdo, ¿no? Habrá que ver cómo se comportan los estados del Mercosur y si es un acuerdo que involucra al Mercosur como tal, como un ente que está decidido a integrarse finalmente, a llegar a ser un mercado común, como lo indica el Tratado de Asunción que le dio nacimiento allá por el año 1991, o si solo tiene responsabilidad para las partes. Habrá que ver la letra de este acuerdo que se firmó, ¿no? Por otro lado, ya se sabe que desde el lado de la Unión Europea es un acuerdo mixto, es decir, lo van a tener que ratificar, Alejandro, tanto cada uno de los parlamentos de los países y finalmente el Parlamento Europeo. O sea que no está, digamos, nada dicho todavía, ¿no? Es un proceso que va a llevar un par de años por lo menos, ¿no? Hacer las traducciones, la letra chica, qué dice la letra chica, cuáles son los sectores que se involucran. Se habla de productos que no van a estar en la lista de las desgravaciones que se van a producir en los aranceles por parte tanto de los europeos como de los productos del Mercosur. Es decir, hay que analizar esto concienzudamente, detenidamente,
críticamente cuando tengamos más información, sobre todo con la letra chica, ¿no? Que es donde muchas veces los negociadores de comercio internacional dicen, bueno, por ahí puede meter la cola el diablo, ¿no? Pero creo que es muy necesario, le da vida al Mercosur, un Mercosur muy alicaído, que no ha decidido todavía su derrotero hacia ese mercado común que marca el objetivo del tratado, como decía, y es necesario definirlo. Y es necesario que América del Sur, en general y en particular, bueno, en este caso el Mercosur, se decidan a conformar un verdadero bloque regional que tenga peso político y económico en el mundo, ¿no? Es necesario, yo creo que el mundo está esperando eso de América del Sur y está esperando eso de países como la Argentina y Brasil, que lideremos, ¿no? Lideremos en distintos aspectos como en distintas épocas, en diferentes momentos, tanto del siglo XX como del siglo XXI, lo han hecho. Entonces, sin dudas, es una oportunidad muy fundamental para nosotros, y habrá que ver, como digo, si nuestros gobiernos realmente están a la altura de las circunstancias y nos preparamos para competir. Ahora, digamos, el gobierno parece que sí, el gobierno. Sí. Esto se va a definir en octubre, si sigue o no sigue. Ahora, ¿el resto de la dirigencia vos creés que está a la altura de las circunstancias? Todavía no. Creo que no. Creo que hay una lucha feroz por el poder, como estamos acostumbrados a los políticos de nuestro país, pero creo que todavía la Argentina, el ciudadano de a pie, está esperando dirigentes que estén a la altura, políticos que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? De liderazgos fuertes que saquen a la Argentina del pozo en el que estás hace muchos años, ¿no? De ciudadanos que tengan memoria, de que no volvamos a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado, que haya realmente modificaciones fuertes en cuanto a la gestión y a la profundización institucional de la democracia que la democracia pide. Y este acuerdo en eso es fundamental, Alejandro, porque los europeos tienen normas y normas muy importantes con respecto al comercio, requisitos que hay que cumplir, y eso implica que tenemos que hacer grandes cambios los argentinos, los brasileños, los paraguayos, los integrantes del Mercosur, los uruguayos. Debemos estar a esa altura, y para eso necesitamos de gobiernos que conduzcan esta situación hacia ese lugar. Esos países que acabas de mencionar, que son los socios del Mercosur, están un pasito más adelante que la Argentina. Así es. ¿O no? Y por lo menos Uruguay y Paraguay están desde el punto de vista económico y sí político, digamos, más estables, ¿no? ¿No? Y creo que este acuerdo nos va a exigir de nosotros eso, porque significa un mercado importante, significa generación de riqueza genuina a partir del comercio. Los estados viven del comercio, los países viven del comercio. Necesitamos mejorar muchas cosas nosotros a nivel interno para salir a competir con los europeos, nada más ni nada menos, ¿no? Claro, entiendo. Ahora, digo para que la gente entienda, ¿qué está pensando el mundo? El mundo, por lo que puedo leer, está pensando que el único camino es la economía de mercado. Así es. ¿O no? Así es. Y acá hay un sector, Alejandro, hay un sector de la dirigencia que está pensando todo lo contrario. Sí. ¿O no? Así es. Kicillof. En Latinoamérica en general y en particular algunos dirigentes como Kicillof, sí, ¿no? Por no decir el kirchnerismo, pero digo... Sobre todo en el caso de Kicillof, yo digo, es mucho más grave, viniendo de gente como te dijo en algún momento Marta Wolf, cuando vino a ver en este programa, te visitó, y dijo, yo soy hija de la persecución, ¿no? Kicillof es nieto de la persecución. Sí. Yo soy nieto de la persecución. Sí. Entonces, sobre todo es más grave con gente que, digamos, en cuyas familias han vivido el totalitarismo, ¿no? Y han vivido ese ensayo de prueba y error que es darle la espalda al mundo, ¿no? Al mundo
desarrollado al mundo que avanza y que muestra, cuyas universidades son líderes en el mundo, ¿no? Cuyos productos brutos son los más altos. Nos está dando el mejor ejemplo China. China está compitiendo y está cada vez mejor en su competencia con Estados Unidos. Está demostrando con el mismo remedio, salvo ese faltante que tiene institucional, político, que es el tema de la democracia, ¿no? Que eso lo van a tener que resolver en algún momento los chinos. Está muy bien. Ahora, lo otro puede ser motivo de análisis, de coincidencia lo que piensa Evo Morales respecto de la necesidad de entrar al mercado común europeo. Yo creo que Evo Morales en ese caso fue pragmático, ¿no? Fue pragmático porque está viendo cómo el tema ideológico mutó en Sudamérica en los últimos años, en los últimos meses, y que una Bolivia desintegrada no le conviene a nadie, ¿no? Afuera de eso, fuera de los mercados. Entonces yo creo que en ese sentido el discurso de Evo va en consonancia de lo que está pasando en el mundo. La lectura de Evo, es decir, el comercio nos va a salvar. El pueblo boliviano es un pueblo comerciante, ¿no? Es un pueblo, el pueblo andino es un pueblo comerciante por autonomía. Entonces, realmente, ¿quién es mejor que ellos para saber, decimos, que el comercio puede generar muchas oportunidades positivas para la población, Alejandro? Entonces, nosotros no tenemos que darle la espalda a la competencia. El mundo es competencia. Estamos en un mundo competitivo, tenemos que jugar, poner a nuestros mejores jugadores, hablando en términos futbolísticos, tenemos que buscar nuestros Messi del comercio en todos los aspectos, en las pymes, ayudarlas. Tenemos 2 años, un poquito más de tiempo para que nuestros gobiernos municipales, provinciales, se pongan a la altura de las circunstancias y lleven, en este caso, a Jujuy y a la Argentina a liderar en estos cambios. La Pampa Húmeda lo tiene, Alejandro, vos sabés bien, Córdoba, provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, pueden dar competencia firme. Ahora la pregunta, ¿el norte está en condiciones para competir con la Unión Europea, con algunos países, con similares productos? ¿No? Quizá la idea de la conformación de un bloque, claro, del noroeste o del noreste, tal cual, sea el primer paso a poner en marcha frente a semejante desafío. Sí, el desafío es muy grande y tenemos que tener a nuestra mejor gente, a la gente más preparada para que haya un cambio fundamental fuerte de paradigma, ¿no? Sobre todo en el norte argentino, ¿no? O sea, no solamente seguir dándole importancia a los sectores tradicionales que movilizan la economía del norte, que ya sabemos cuáles son, no vamos a repetirlos acá, sino generar otra riqueza, ¿no? El tema de Big Data, sí, por ejemplo, ¿no? Los servicios de software van a ser muy importantes para competir y tenemos muy buenos recursos en Jujuy, en el NOA. O sea, ese es un tema muy sensible que los europeos no van a poder competir con los costos de los jujeños, por ejemplo, que se dedican al software y que son muy buenos. Tenemos muy buen nivel en nuestras universidades para eso. Ese es un tema que va a ser muy positivo para el norte argentino, para Jujuy en particular, ¿no? El tema del software. Y otros temas, otros productos que todavía no están, pero que hay que diseñarlos, hay que crearlos, hay que generarlos, hay que agregar valor, Alejandro. Los norteños todavía no hemos terminado de agregar valor a nuestros productos básicos. No pasa porque no tienen las herramientas o no pasa porque no lo han entendido todavía. Yo creo que hay una zona de confort de muchos empresarios que están en su zona de confort, que les va bien con lo que hacen. El gobierno, muchas veces a los gobiernos lo único que les interesa es llegar al poder y se conforman con eso. El paradigma tiene que cambiar. El Estado tiene que ir a la casa de los emprendedores, no esperar que los emprendedores lleguen a una oficina gubernamental. El Estado tiene que llegar a los municipios, tiene que ir a los ciudadanos en búsqueda de agregar valor a las producciones, que es un discurso que nosotros lo venimos escuchando hace muchísimos años y no se concreta, ¿no? Entonces, esa es la forma concreta de una acción, digamos, que tienda a buscar
liderar en un mercado como la Unión Europea de 500 millones de personas y que va a seguir en aumento, más allá de la baja natalidad que existe en Europa y que ya lo sabemos, pero también es cierto que el nivel de vida ha mejorado y los adultos mayores viven más, ¿no es cierto? Entonces, vivimos en un mundo con muchos cambios, con una exigencia del medio ambiente fundamental, es un solo planeta, tenemos recursos limitados, tenemos que saber utilizar nuestros recursos y en las puertas de un cambio de la matriz energética, ¿no? Vamos a cambiar en pocos años más la matriz energética, sí, o por lo menos el petróleo va a dejar de ser la única o principal, el principal elemento de nuestra matriz energética, ¿no? En eso los europeos nos están dando muchas clases, caso, por ejemplo, Alemania y los países nórdicos. Ahora, Alejandro, vos no sé si coincides conmigo. Sí. ¿No notás que, digamos, la dirigencia, diría yo, abarrotada de los problemas coyunturales, no tiene tiempo, porque está sobrepasada, para discutir estas cuestiones? Ya deberían estar discutiendo. A partir del anuncio, ya tendrían que estar discutiendo estas cosas. Ya tendrían que estar totalmente. Tendría que haber mesas de discusión. Totalmente. No, la política no está en eso. Totalmente, Alejandro. Coincido 100%. Como ciudadano vemos sorprendidos y muchas veces desilusionados cómo se pierde el tiempo en la política electoral, en el cortoplacismo, y no estamos pensando una Argentina de largo plazo, ¿no? Los dirigentes tienen que pensar a largo plazo, a mediano y largo plazo. Tenemos que salir, tenemos un 30% de pobreza y estamos como si fuéramos Alemania, ¿no? Realmente en una zona de confort que uno realmente espera dirigentes que estén todo el tiempo trabajando en los municipios, viendo cómo se genera posibilidades de riqueza para sacar de la pobreza a la gente. Y eso no lo vemos, no se ve, ¿no? Se hace más de lo mismo, el paradigma sigue siendo el mismo, no vemos un cambio en ese sentido. Y es necesario, sobre todo en estos casos, ¿no? Nuestra población va a seguir aumentando y vamos a necesitar generar más riqueza. Ahora, cuando vos escuchás expresiones, por ejemplo, como las de Alberto Fernández o la de Kicillof, descalificando el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, ¿qué nos queda? ¿Angola? Es claramente electoral, no nos queda ninguna opción, es decir, el modelo que ofrece Alberto Fernández y Kicillof es un modelo cerrado, un modelo que no da resultados en ningún lugar del mundo, ningún país cerrado al comercio ha progresado. Vos lo citaste hace un momento, ¿no? Países como Perú, Colombia, ¿no? Chile, que se han comenzado a abrir y han comenzado a competir en el mundo, están teniendo resultados positivos. Dejaron la ideología, Perú, muchos años enfrascado en guerras violentas internas, mismo ¿no? de Colombia. Sendero Luminoso, la FARC en Colombia. Los colombianos han decidido empoderarse. Yo recuerdo hace un poco menos de 10 años, decidieron empoderarse, ir hacia adelante, ir en búsqueda de oportunidades en el mundo, ¿no? Asociarse a gente que quiere mejorar su calidad de vida, ¿no? Que va para adelante. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo. No hablemos, como decimos, muchas veces uno habla de Europa, de Estados Unidos, Canadá. Nuestros vecinos están haciendo un cambio fundamental y nosotros todavía estamos discutiendo si la experiencia de la Unión Soviética fue buena o fue mala, o no, con dirigentes que atrasan, realmente con dirigentes que atrasan, cuando los dirigentes tendrían que decir, señores, tenemos que mejorar nuestra situación interna, mejorar nuestra economía, mejorar nuestra producción con propuestas concretas y dejar de pelear por espacios de poder que no llevan a nada en la Argentina, ni en el mundo, ¿no? Que no nos proyectan en el mundo positivamente. Alejandro, gracias, se me acabó el tiempo. Gracias por venir. Gracias a vos. Gracias. Alejandro Safarov con nosotros. Que tenga un gran fin de semana. Nos reencontramos.